Sí, ya se ve. ¿Ya? Sí, Ah, está ok. compartiendo. Entonces, lo que les decía era, si la variable B, lo que hace es guardar referencias, realmente lo que voy a hacer es, si quiero representar una cadena o un número, pues lo único que hago para hacer que esta variable que se llama B sea de diferente tipo, sin necesidad de representar, de declarar el tipo de dato de la variable, lo único que hago es guardar aquí la referencia. Así, por ejemplo, si la referencia de B es la 72, diré que B me representa una cadena de caracteres. Si por el contrario, la referencia de B es un 56, diré que la cadena que B representa o es un número entero. Ese es el truco atrás de cómo consigue el sistema hacer que una variable pueda manejar diferentes tipos de datos a través de el truco de manejar referencias. Por otro lado, hablamos acerca del ciclo while y dijimos que el while lo único que requiere es que coloquemos aquí su condición, que puede o no llevar paréntesis, y en caso de no llevar paréntesis, lo único que tengo que colocar es la condición. Importante, los dos puntos nos indican que a continuación viene una lista de instrucciones que se representarán o identificaré a través de dejar un espacio que indenta o que le da o que indica de alguna manera el conjunto de instrucciones que se van a llevar a cabo dentro del while. Cuando yo quiero salir del while, lo único que hago simplemente es continuar escribiendo al mismo nivel del while. También vimos las estructuras de decisión if, la condición y la secuencia de instrucciones, nuevamente con un espacio que determinaba qué instrucciones se iban a llevar a cabo si esta condición que está aquí es cierta. Vimos también el if con una condición y nuevamente los dos puntos y otra vuelta, una indentación que en principio pues debe ser al mismo nivel que la anterior. Y entonces todas las instrucciones que estén aquí se llevan a cabo en el elif. Esto se puede repetir, esta parte del elif se puede repetir tantas veces como yo quiera, es decir, puedo tener un if, una pregunta, el if, otra serie de instrucciones, el if, otra serie de instrucciones, y ese proceso se puede llevar a cabo n veces, y al final, opcional, eso sí es importante, al final es opcional poner un else. El else sería ejecutar todo lo que esté a continuación en el espacio de indentación, hasta si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ahora, vamos a hablar el día de hoy acerca de la última estructura de control que existe en Python. En Python solamente tenemos tres estructuras de control: el if, el while, y la tercera estructura de control se llama for. Sin embargo, esta estructura de control es una estructura de control diferente a la que ustedes conocen. Voy a platicarla muy brevemente y después regresaré a ella. Básicamente lo que hago es colocar aquí una declaración que tenemos que revisar, y esta estructura básicamente lo que hace es iterar. Itera bajo un control predeterminado. Ya veremos cómo se define ese control, y a continuación tienen que ir todas las instrucciones que tengo que realizar
si este for se tiene que cumplir. ¿De acuerdo? El detalle importante en todo esto es comprender qué cosa es lo que puedo colocar aquí. A diferencia del for tradicional controlado por contador en lenguajes como C, a diferencia de ellos, el for de Python no nada más va controlado por contador, simplemente va controlado generalmente a través de algo que se conocen como listas o rangos. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a ver qué es lo que debo de colocar aquí. Para ello, lo primero que tengo que hablar es acerca de lo que se conoce como un rango. Los rangos son objetos. Y para entender un poco acerca de qué cosa es un objeto, piensen simplemente que un objeto es un conjunto de valores a los cuales les puedo aplicar diferentes operaciones. Eso es un objeto. Un rango es un tipo de objeto. Ya lo platicaremos con más calma cuando nos toque los temas de objetos. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que en primer lugar, para crear un rango, tengo que usar una palabra reservada. La palabra reservada es range. ¿De acuerdo? Y esta palabra reservada significa quiero crear un objeto como estos. Es más, se me hace que de una vez introducimos la idea de objetos y clases para que vaya siendo más natural en ustedes. Ok. ¿Qué cosa es esto de range? Range colocamos entre paréntesis dos valores. Por ejemplo, un 1 y un 20. Cuando uno ve esto, en realidad estamos haciendo, esto permite hacer una operación que se llama construcción o creación de un objeto. Pero no de cualquier objeto. En este caso en particular, como está declarado, de la clase range. Eso quiere decir que quiero que lo estoy pidiendo al intérprete que cree un objeto de la clase range y cuyos valores internos para comenzar, para crear ese objeto, los valores que va a utilizar son 1 y 20. ¿Cómo responde el sistema cuando yo le digo que cree un objeto de la clase range? Bueno, lo que hace cuando tiene que crear un objeto de la clase range es, aquí está mi intérprete, vamos a ponerlo sonriendo porque hoy es un bonito día, y entonces vamos a crea un espacio en el espacio de memoria que le toca el administrar, le asigna una dirección y aquí adentro coloca todo aquello que le dice la clase range que debe poseer un objeto. ¿De acuerdo? Una de las cosas que le dice que hace la clase range es crear, en este ejemplo, dije un rango entre 1 y 20. De alguna manera, el 1 y el 20 harán que se cree una lista de números que va del 1 al 20. Pero ese es lo que se creó, fue un objeto de un cierto tipo.
¿Dudas? ¿Hay preguntas a este respecto? Ok. Cuando entonces yo digo X igual a range de 1,20, estoy diciendo, vas a crear una variable que se llama X y vas a guardar en esa variable X la dirección o la referencia del objeto que creaste. ¿Cuál fue este objeto? Pues este que está aquí en la dirección 64, y entonces este 64 se guarda aquí. Hasta ahorita no se preocupen por qué significa el range. Lo que quiero que entiendan es que se crea un objeto. ¿Qué cosa es un objeto? En el mundo de la computación, una de los paradigmas de programación se llama programación orientada a objetos. Hasta antes de 1992, la mayor parte de los sistemas que desarrollábamos no tenían nada que ver con objetos. Y en 1992 surgió todo un movimiento que dio origen a Java y a todos estos lenguajes. Y revolucionó tremendamente la industria. Ahora bien, hay que entender qué cosa es un objeto, y para entender qué cosa es un objeto tengo que hablar de qué cosa es una clase. Una clase es una generalización de un conjunto de objetos. Cuando yo hablo de la clase range, hablo de todos los objetos que cumplen con ciertas características. Así como ustedes, si les digo, imagínense un carro, y automáticamente su mente está identificando todas las características que un carro debe cumplir. Si ustedes piensan en esto, si les digo, por ejemplo, perro, piensan todas las características que un perro tiene. Pero no nada más piensan en el color, si tiene pelaje o no, si es chico o grande. También piensan en las cosas que puede hacer ese animal. Ladrar, correr, comer. En el caso del carro, encenderse, apagar, lo puedo encender, lo puedo apagar, lo puedo mover, puedo girarlo. Entonces, las clases o los conjuntos de cosas tienen, por un lado, características que en computación se le llaman atributos, y operaciones que se pueden hacer con ese objeto que se llaman métodos. Esas son las dos grandes cosas que hay. Cuando yo creo un objeto de la clase range, no nada más estoy estableciendo las características de ese objeto, sino también las operaciones que puedo hacer con él. Dejo hasta aquí esa disgregación del asunto de las clases y voy a regresar a Python. Ok, ya quedamos que puedo hacer esto. Voy a irme a la consola, y en la consola, en la terminal, voy a poner Python. Y voy a poner X igual a range. Range es con minúscula. ¿Sale? Si pongo type de X, me dice que X tiene una referencia de la clase range. Si le pido el ID de X, sé que ese objeto con el cual hago referencia desde X está en la dirección 24. 424 para tomar los últimos dígitos. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con un objeto de la clase range? O sea, decíamos hace ratito, hablamos del perro. El perro puede ladrar, correr, saltar, comer. ¿Qué puedo hacer con un objeto de la clase range? Bueno, una de las cosas que puedo hacer
es preguntarle que me diga qué valores hay entre, voy a poner aquí un poquito más, así, ahí le digo, quiero que crees un objeto de la clase range. Ahora, si quiero ver, ¿qué pasa si yo pido print de X? Me dice range de 1 a 200. ¿Qué cosa es un rango? Un rango básicamente es una lista de valores enteros. Una lista de valores enteros que cumplen con ciertas características. En particular, esta lista de valores enteros van de 1 hasta 200 sin incluir el 200. Es decir, el 200 no forma parte del rango de valores. ¿De acuerdo? Si yo ahora le digo, oye, quiero... Disculpe, ¿sí? ¿por qué el 200 no está dentro del ¿Por qué el rango de 200 no valores? forma parte del rango? Es parte de la definición de quien construyó la clase range. Dijo, no vamos a permitir que el límite superior forme parte del rango, simplemente. ¿De acuerdo? En realidad hay ciertas razones, pero aquí no las voy a discutir porque sería meterme en un poquito una discusión filosófica. Simplemente tomémoslo como así se dijo y así tiene que ser. Punto. Desgraciadamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo range de 1 a 200, estoy diciendo los números que van entre 1 y 200 sin incluir el 200, pero sí incluye el 1. Si digo range, si digo X es igual a range, no, X igual a range de 5 a 10, serían los números que van desde el 5 hasta el 10 sin incluir el 10, es decir, del 5 al 9. ¿Y para qué me sirve un rango? Bueno, estos objetos son iterables. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ir tomando cada uno de los elementos del rango sin repetirlo. Por ejemplo, si mi rango es del 5 al 10, yo podría tomar el 5, después el 6, después el 7, después el 8 y después el 9. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, regresando a lo que platicábamos, que dio origen a todo esto, recuerden que tenemos un ciclo for. Y en el for, lo que puedo hacer es iterar sobre el rango para decirle, quiero que tomes una variable, por ejemplo, la variable b, y quiero que esa variable b tome los valores que están en el rango de 5 a 10. Y el resultado es que B va a ir entre 5 y 10 sin incluir el 10. Sí, adelante, Eduardo. Profe, una duda. En el rango se puede decir que vaya de paso en paso, o sea, de 2 en 2, de 3 en 3. Ah, sí, claro. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. Ahorita estoy suponiendo que voy de 1 en 1, pero como que se antoja que puede ir de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿no? Entonces, aquí no hay un for x igual a 0, mientras x sea menor que x más o cosas como esas. No existe. Simplemente es un for. En general el for itera sobre ciertos valores, y como itera sobre ciertos valores, pues simplemente a través de la palabra in, y entonces aquí le voy a ir diciendo que itere para valores de b que están dentro de qué feo se ve eso,
Vamos a ponerle más clarito para valores que van entre 5 y 10. Aquí vamos a ver después que podemos colocar aquí en la lista de lo que puede tomar esta variable, podemos colocar una gran cantidad de cosas. Lo que es más interesante, podemos hacer que B no nada más tome valores enteros, sino tome valores de una lista de palabras, por ejemplo. Lo que aumenta tremendamente la potencia de Python. Veamos algunos ejemplos en términos de código. Algunos ejemplos en términos de código, aquí está. Vamos a irnos a un programa y lo que voy a hacer ahora es poner for B in range de 5 a 10, que era el ejemplo que teníamos, y lo que puedo hacer con la variable B es, la variable B va a tomar los valores, empieza tomando el 5, después el 6, después el 7, después el 8, etcétera, de manera sucesiva hasta llegar a un valor anterior al máximo. Y entonces pongo, por ejemplo, print B. Si hago esto y corro el programa, observen lo que pasa acá abajo. Déjenme ponerlo un poquito más alto. Ahí está. Listo. Corro el programa y ahí está. Fíjense cómo los valores fueron desde 5 hasta 9, sin incluir el 10. ¿No? Por ejemplo, puedo pedirle que vaya desde el -3 hasta el 10. Y entonces corro el programa y me aparece -3, -2, -1 hasta el 9. Yo puedo colocar aquí en el rango gran cantidad, cualquier valor que se me ocurra. Ahora, importante, y eso es algo bien importante, de esta parte de la plática hay muchos detalles que a veces no me dan tiempo de tomar, entonces sí es importante que lean, que recuperen ese arte perdido de la lectura. Ok, ¿qué pasa si yo quiero ir de -3 a 10 tomando valores de 2 en 2? Es decir, quiero usar -3, el -2 no, pero el -1 sí, pero el 0 no, pero el 1 sí, etc. Eso quisiera decir que yo quiero tomar valores que vayan cambiando su paso de 2 en 2. El tercer parámetro que le puedo poner al range es el paso con el cual va a ir avanzando. Fíjense entonces que si pongo de -3 a 10 y corro el programa, lo que tengo es -3, -1, 1, 3, 5 y 9. No tengo el 0, por ejemplo. Incluso puedo hacer cosas como estas. Imagínense que lo digo de 5 en 5. Si corro de 5 en 5 el código, me muestra -3, 2 y 7. No marca ningún tipo de error por decir, es que no llegaste hasta el previo antes del 5. Simplemente trata de mostrar o muestra la mayor parte de todos los valores que caen dentro de ese rango de valores. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. Hay en todo esto entonces, la primera forma de uso del for es utilizarlo para hacer variaciones sobre un rango. Pero a menudo queremos preguntarle al usuario el valor inferior, o necesitamos que el valor inferior y el superior vengan de alguna variable. Por ejemplo, el valor inferior vale 4, el valor superior vale
30 y el paso vale 5. ¿Cómo lo codifico aquí para que haga esos rangos? Pues simplemente utilizo aquí inferior, superior, paso. Y de esta manera consigo que el for dependa de los valores de una variable que tal vez fue calculada previamente. Y de esta manera podría yo correr el programa. Fíjense que aquí podría yo decirle, bueno, corro el programa primero. Ahí están los valores. Ahora, yo puedo usar la variable b dentro del for de la manera que yo quiera. Por ejemplo, puedo multiplicarla por 20. Y si la multiplico por 20, entonces lo que haría sería multiplicar, imprimir y tomar el siguiente valor. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? También puedo haber creado el rango previamente y guardarlo en una variable. Y entonces, en lugar de decir aquí in range, lo que hago es decirle in b, in x. Porque si no, pues va a haber algo raro ahí, ¿no? In x. Y de esa manera también puedo trabajar. ¿Preguntas? Muy bien. Ok, si no hay dudas, entonces continuamos. Supónganse que lo que queremos hacer es en esta, bueno, ok. Esto es en cuanto a los rangos. ¿Qué otra manera tenemos de trabajar con un for? Bueno, además de los rangos, hay una serie de estructuras de datos, es decir, de formas de representar información que pueden servirnos para nuestros programas. Una de ellas, por ejemplo, una de ellas se llaman listas. ¿Qué cosas son las listas? Bueno, las listas son arreglos o arreglos más bien, sí, arreglos ordenados o arreglos no ordenados, pero arreglos que llevan una cierta secuencia de valores que yo decido que puede tener esa lista. Una lista es un tipo de dato disponible en Python. Ahora bien, ¿cómo represento una lista? A través de los paréntesis rectangulares. Lo que yo coloque aquí formará parte de la lista. ¿Qué puedo colocar aquí? Lo que tú quieras. Puedes colocar ahí lo que tú quieras. Al final, en realidad la lista es una colección de referencias a cada uno de los objetos que va a constituir la lista. ¿Qué voy a colocar aquí? Por ejemplo, puedo poner 1, 3, 5 y 9. Eso podría ser una lista. Y es una lista de números. Para entenderlo mejor, es más fácil irnos a jugar con nuestra consola de comandos de Python. Siempre es mejor trabajar con la consola de comandos. Déjenme limpiarla. Clear. Python. Ok. Por ejemplo, una lista, si yo pongo x igual a 1, 2, 4, 5, acabo de crear una lista de números. Y los números son 1, 2
4 y 5. Si quiero saber cuál es el primer elemento de la lista, es similar a los arreglos indizados. Es decir, el primer elemento de la lista le corresponde el índice 0. Si yo quiero obtener el primer elemento, es decir, el 1, tendría que decir x de 0. Y entonces me dice 1. Si le pregunto x de 1, me va a decir 2. Si le pregunto x de 3, me va a decir 5. Y si le pregunto x de 4, me dice hay un error. ¿Por qué me dice que hay un error? Porque tengo 0, 1, 2 y 3 elementos. Tengo 4 elementos con índices que van del 0 al 4. Pero no tengo un índice 4. Por eso marca un error. Y me dice que me salí del rango de la lista. ¿De acuerdo? Si pongo algo interesante, ¿qué pasa si pongo x de menos 1? Fíjense, observen qué es lo que pasa si pongo x de menos 1. X de menos 1 hace referencia al último valor de la lista. Es como si se hubiera dado vuelta la lista. X de menos 2 me da 4. X de menos 3 me da 2. X de menos 4 me da 1. Y X de menos 5, como es lógico, me da un error. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Si no hay más preguntas, entonces continuamos. Las listas son elementos tremendamente dinámicos. Si yo viera una lista en realidad, en términos de lo que he platicado hasta ahora, en realidad la lista la debería representar de esta manera. Como X, si pongo X igual a esta lista, en realidad yo debería de pensar en la lista de la siguiente manera. A ver si estamos de acuerdo. Una variable X que contiene una referencia a un objeto que es una lista. Y dentro de ese objeto que es una lista, yo tengo 1, 2, 3, 4 referencias, ojo, 4 referencias a cada uno de los objetos que conforman la lista. Y entonces, en cada uno de estos objetos tengo un 1, un 3, un 5 y un 9. Y este elemento, a este elemento que está aquí, le corresponde el índice 0, y a este elemento que está acá, le corresponde el índice 3. Si es positivo. Y si uso la notación negativa, le correspondía menos 0, perdón, menos 1, ¿cuál menos 0? Menos 1, y a este un menos 4. ¿Dudas? Este esquemita, que parece tan sencillo, en realidad es bien importante que lo entiendan. Porque a partir de esto, resulta que es posible tener listas como estas. Fíjense. Fíjense. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora pongo X y Python? Si pongo X igual a 1, hola,
23.5, Juan. Esto en nuestros lenguajes tradicionales, tipificados, entre comillas, no es posible, porque diríamos inmediatamente es que no se vale porque son de diferente tipo. Pero ya quedamos que de acuerdo con el esquema que vimos, en realidad las listas guardan referencias. Por ejemplo, si a estos objetos les corresponde la referencia 23, 48, 92, 73, lo que tendría guardado aquí sería un 23, un 48, un 92 y un 73. Y si este objeto tuviera la referencia 100, entonces lo que tendría guardado aquí es un 100. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando yo digo o cuando escribo esta instrucción? Fíjense que no marco un error. Y además si pongo X me muestra las cosas. Y si pongo X de 1, me dice que X de 2 me dice que su valor es 23. Y si le digo X de 1 me dice que su valor es Juan. Es hola, perdón. Y si le digo X de 0 me dice que su valor es 1. Piensen ustedes cómo está actuando el sistema a partir de esto. Si uno revisa esto y piensa en esto en términos de la lista que escribí, déjenme duplicar todo esto, lo voy a duplicar. Acá abajo. En términos de la lista que escribí, ahora ya no hablo de 1, 2, 3, sino hablo de 1, de hola, hablo de 23.5, hablo de Juan. Y nadie me dice que no les estoy proyectando esto. Entonces hablo de estos elementos, ¿no? Hablo de 1, de hola, de 23.5 y de Juan. ¿Cómo se representa esto en el sistema internamente? Pues muy simple. El 1, ahora el objeto al cual hago referencia con la primera elemento es un objeto que tiene un 1. El segundo objeto es un objeto que tiene la palabra hola. Y el tercer elemento es un objeto que tiene un valor de punto flotante que es 23.5. Y el último tiene la palabra Juan. Así es como actúa. ¿Sale? Por eso puedo guardar cosas de diferente tipo, porque en realidad lo que estoy guardando son las referencias a cada uno de esos objetos. ¿Preguntas? Bueno. Y entonces, ¿cómo puedo aprovechar esto en nuestro programa que decíamos acá? Bueno, pues podría yo poner lo siguiente. Podría poner lista igual a 1, hola, 23.5, Juan. Y entonces, a partir de ahí, trabajar. Por ejemplo, podría decir, para B, para cada uno de los valores de la lista X, tomados a partir de la variable B, para B en X, es decir, para cada uno de estos valores, ¿qué quiero hacer?
en este caso, imprimirlos. Y entonces, si ejecuto el programa tal como está ahí, me marca un error y no supe por qué. No, me marcó el error porque yo seguía acá en la consola. Ok, ahí va. Me marca. Es que es lista, ¿no? Así es, lista. Así es, me marca, ahora sí, 1, hola, 23.5 y Juan. ¿Dudas? Con eso puedo iterar sobre cada uno de los elementos de la lista. Vamos, es importante, el for en realidad es un iterador, es decir, es un elemento capaz de tomar elemento tras elemento en una lista, de un rango, de algo que pueda ser contado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y entonces la pregunta es, oye, si la lista puede ser cualquier cosa, ¿qué podría colocar allá adentro? ¿Qué se les ocurre que pudiera colocar allá adentro? Las cosas simples son los números y las cadenas, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo colocar? Otra lista o objeto. Otra lista, porque las listas son objetos. ¿Qué? Sí, sí, amigo, puedes colocar otra lista. Y eso significa el tercer elemento de la lista, el último elemento de la lista es otra lista. Si corro el programa nuevamente, observen que el último elemento fue una lista. ¿Dudas? Permítame un momento. Listo. ¿Dudas? Y de ahí, imagínense lo que pueden guardar. O sea, cualquier objeto pueden guardarlo dentro de una lista porque en realidad las listas guardan referencias. Si piensan ustedes en cómo sería la representación de esto que acaba de escribir, sería más o menos de esta manera. Sería más o menos de esta manera. Ahora agregué un elemento más a la lista. Agregué un elemento más a esta lista y este nuevo elemento contiene la referencia a otro objeto que a su vez es una lista de números colocado acá, que es el 7, el 6 y el 3. Así se vería esto. Observen. Se vería así. Este es el cuarto elemento y el cuarto elemento va a contener un 700, por decir algo, y en la dirección 700 tendría esa nueva lista. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Y ¿sí? si quisiera imprimir por ejemplo, el 7 que está dentro de la lista, Ajá. no más quisiera imprimir eso. Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero imprimir un elemento que está dentro de la lista y dentro de esa lista? Por ejemplo, vamos a entrar. Es bien importante que se acostumbren a jugar con la consola para responder muchas de esas preguntas. A veces es más fácil probar. Por ejemplo, ¿qué pasa si digo x igual a 1, 2, 3, 4? Vamos a poner 100 y 200. Ya sabemos que pueden ser cualquier cosa. Primero, ¿cómo obtengo esta lista? Esta lista es el elemento 2. Y entonces, si digo x de 2, vale 100. Fíjate que cuando digo x de 2, en realidad estoy llegando de alguna manera a este 700. Y ahora tengo que decirle que de este 700 tome qué número queremos imprimir, por ejemplo, el 7, el segundo elemento. Bueno, sí, el segundo elemento. Y entonces tendría que decirle x de 2 y dentro de esta lista el 1. Pero también lo podía haber hecho así. ¿Qué es lo que acabo de guardar en Y? De acuerdo con este diagrama. ¿Qué guardé en Y? La segunda lista, La segunda lista, pero estrictamente, si somos así muy puristas, ¿qué es lo que guardé? ¿El 700? El 700. Porque acuérdense que las variables guardan referencias nada más. Y entonces guardo en Y el 700. Entonces, si yo digo Y de 1, le digo, si lo veo en términos de esto, aquí tengo mi variable Y, y en mi variable Y guardé un 700. Fíjense que a esta lista que está acá, puedo llegar a través de mi variable X o a través de mi variable Y, porque las dos hacen referencia a la misma información. Y entonces ahora si digo Y de 1, me da el 200. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? A diferencia de los lenguajes tradicionales, donde una vez que tú declaras un arreglo, el arreglo es estático, es decir, no le puedes agregar nada. En Python, por la naturaleza del intérprete, porque es un lenguaje interpretado, por su flexibilidad como lenguaje interpretado, yo puedo agregar datos a mi variable X. ¿Cómo agrego datos a mi variable X? Bueno, pues lo que puedo decir es X igual a, X punto append, y vamos a guardar en serio se puede. Fíjense la sintaxis. Fue x.append. Y si yo le doy enter, no me marca error. Y si le pregunto qué es lo que contiene X, X contiene 1, 2, 100, 200 como lista y luego la cadena en serio se puede. Lo agregó al final de la lista. Creó acá un elemento más y además guardó la referencia de la cadena en serio se puede. Ese es el resultado de este trabajo. Ahora, aquí hay que entender algo. ¿De dónde saqué el punto append? ¿Quién me dice qué es lo que puedo hacer o no? Hace rato decía yo que que en realidad
lo que estoy guardando son objetos. Y mencioné que un objeto tenía o podía hacer dos cosas con él, o tenía dos elementos o dos cosas particulares. Uno, sus atributos, es decir, las características. Un carro es rojo, azul, verde, tiene 4 ruedas, tiene 3 ruedas, 2 ruedas, un motor. Esas son sus características. Y la otra cosa es las operaciones que puedo hacer con ese carro. Arrancarlo, pararlo, girarlo. Lo mismo sucede aquí. Las listas son un objeto. Y como objeto, las listas pueden y tienen a disposición del usuario una serie de operaciones que se pueden hacer con ellas. La primera, es usar la operación append. La operación append me permite agregar información a la lista. Fíjense que si yo digo x igual a x más 1, hay un error. X más 1 no significa agregarle un 1 al final. Si yo quiero agregar un 1 al final, entonces pongo punto append. Y entonces, si le digo x, claro. En esta operación que hice aquí, perdí la referencia de x. Se perdió y por eso ya no pude recuperar la lista que ya había construido. Voy a volverla a construir. Aquí, la primera, después venía el en serio se puede. No, es para abajo. Aquí está el segundo, aquí está el valor de x, y ahora le agrego un 1. Y si le digo x, ahí está. Agregue el 1. ¿Dudas? Y con las listas se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo retirar un elemento. Por ejemplo, puedo decir x.pop y me dice 1. ¿Y con qué se quedó x? Con esto. Moraleja de esta historia. Tienen que ir a buscar qué funciones se pueden realizar con las listas. ¿De acuerdo? Y como no quiero que esto sea el asunto de el profesor me tiene que decir todo lo que yo quiero aprender, más bien el profesor me ayuda a imaginarme qué puedo aprender y entonces investiguen. ¿Sí, Lailet? Profesor, pero en este caso, en lugar de funciones, ¿no sería un método? Se llaman métodos. ¿Qué Ajá. métodos? De hecho, si tú revisas, ahí es una discusión. Hay lenguajes que hablan de funciones, no de métodos. Entonces, es un problema, pero estrictamente en la teoría orientada a objetos se llaman métodos. Las operaciones que se definen en una clase y que son las que se pueden aplicar sobre un objeto se llaman métodos. ¿De acuerdo? Estrictamente las funciones no tienen nada que ver con las clases. Hablamos de métodos. Sí, profe, no se preocupe. Vayan por lo mientras, hagan una cosa, investiguen qué métodos puedo aplicar sobre las listas y resuelvan el problema de yo quiero colocar entre el Lola y el 23.5 un adiós. ¿Cómo le hago? Sí, profesor. Ok. Entonces, si ustedes investigaron rápidamente, porque yo sé que son muy hábiles en este asunto, una posibilidad es hacer un insert.
donde le digo el índice, es decir, la posición, y la otra es el elemento o el valor o el objeto en realidad, hablando correctamente, el objeto que quiero agregar. Podría poner entonces lista, punto, insert, y poner el índice, es decir, acuérdense, es 0, 1, quiero que lo coloque entre la 1 y la 2, y lo que quiero insertar. Y entonces, si corre el programa, me marca un error. ¿Qué fue el? Es que estoy en Python. Corro el programa y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, ahora, con las listas se pueden hacer muchas cosas. Si ustedes revisan un poco la documentación y los cursos y todo lo que hay de Python, van a ver que las listas se utilizan de una manera importante. Es una de las piedras fundamentales. Las listas, los rangos, los diccionarios, las cadenas, los conjuntos, son piedras fundamentales en todo esto. Las listas son modificables, es decir, puedo cambiar su tamaño, puedo quitar un elemento, puedo agregar un elemento. En ese sentido, se dice que las listas son mutables. Una lista es un elemento, un objeto es mutable cuando puede ser modificado. Y entonces, una lista es mutable. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Hay un segundo elemento, hay un segundo tipo de dato. Bueno, puedo convertir mi lista, perdón, voy a poner aquí clear. Python, voy a entrar otra vuelta a Python y voy a poner x igual a range de 1 a 5, de 1 a 100, 10. Eso crea un rango que va desde el 1 hasta el 10, hasta el 100, yendo de 1 en 1. Es decir, el primer elemento es 1 y el segundo es 11. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer que este rango sea una lista, este rango no es una lista, es un rango. Y entonces, para transformar este rango en una lista, lo que tengo que hacer es utilizar una función, un operador, un cast, que convierta a X en un rango. Por ejemplo, Y igual a list de X. Si preguntamos y vemos que tiene X, me dice que es un rango. Y si pregunto Y, me muestra los valores. Son dos cosas diferentes. X contiene la referencia a un objeto del tipo rango, mientras que Y contiene la referencia a un objeto del tipo lista. Y si lo dudamos, podemos preguntarle de qué tipo es X. Me responde que es un rango, es un objeto de la clase rango. Y si le pregunto de qué tipo es Y, me responderá evidentemente que es un objeto de la clase lista. El hecho de que X sea del tipo rango y Y sea del tipo lista quiere decir que cada uno de ellos tiene diferentes métodos que pueden ser aplicados. ¿A qué me refiero? Yo no puedo decir, por ejemplo, x.append 1. ¿Por qué? Porque el método append
solamente es posible aplicarlo sobre objetos de la clase lista. Rango tendrá sus propios métodos. ¿Cuáles son los métodos que puede tener los objetos de la clase rango? Nuevamente, busquen. Lo que quiero es que tengan la curiosidad por buscar y por investigar. Y además que desarrollen algo que en la industria es bien importante, la habilidad de autoaprendizaje. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Perfecto. Ok, 4:47. Bueno, vamos a introducir un último tipo de datos. Ya vimos respecto a los tipos de datos que podemos tener, son enteros, son números de punto flotante y son cadenas de caracteres, listas y rangos. Llevamos 5. Son los tipos de cosas que podemos tener, además de lo que yo pueda definir. Ahora bien, hay un tipo de dato que no pueden ser modificados, que son listas que no pueden ser modificadas. Esas listas que no pueden ser modificadas se conocen con un nombre muy curioso, se llaman tuplas. ¿De acuerdo? Las tuplas, básicamente, en el sentido general, son listas cuyos elementos no pueden modificarse. Es decir, cuyas referencias no pueden modificarse. Veamos unos ejemplos. ¿Con qué borrábamos la pantalla de la consola? Ya se me olvidó. Control L. Control Z, ¿no? ¿Control L? No. Z. ¿Control Z? No, con Control Z salgo. Pero quiero sí. borrar la consola. Bueno. Con clic, ¿no? ¿Con qué? Nada más clic. Pero eso es fuera del Python. Lo que no quería era salirme del Python. Ok. ¿Qué cosa es una tupla? Una lista ya vimos que es un conjunto de valores que es, por ejemplo, 1, 5 y 10. Una tupla CLS, ahorita lo probamos. A ver, una tupla puede ser, es en realidad, bueno, una lista ya vimos que tiene operaciones como insert para cambiar valores. Y una tupla es muy parecida, pero solamente que en lugar de usar paréntesis rectangular, uso paréntesis circular. Y si yo le pregunto de qué tipo es Y, me dice, es de la clase tupla. Y si trato de aplicar sobre la clase Y un append, me marca un error. Y me dice que el objeto de la clase tupla, los objetos de la clase tupla no tienen un atributo append. ¿Qué quiere decir eso? Pues es como si dijera que tengo un perro y quiero encenderlo. Pues no, los perros no pueden encenderse. Los carros sí pueden encenderse. Lo mismo sucede aquí. Las tuplas no tienen funciones append. ¿De acuerdo? Pero si yo digo Y de 0, sí puedo obtener su valor. Si digo Y de 1, también puedo obtener su valor. Si digo Y de 2, también puedo obtener su valor. Puedo incluso usarlo dentro de un for X y for Z in Y, 2 puntos. Y aquí me va a servir para que vean cómo puedo agregar código en Python en el intérprete. For, le agrego los 3 espacios para indexar y ahora le digo print Z.
Ahí está. 1, 5 y 10. ¿De acuerdo? Es decir, las tuplas también son iterables, solamente que sus valores no se pueden cambiar. Los puedo ver, los puedo utilizar para iterar, pero no los puedo cambiar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Es inmutable, efectivamente. Es una lista, una tupla es una lista de valores inmutables, ¿no? Una secuencia inmutable. Pregunta curiosa, solamente por curiosidad, fíjense. Digo A es igual a hola, luego digo B es igual a Juan y C es igual a Pedro. No funcionaba el CLS. Bueno, ok. Dije A igual a Juan, B igual a A igual a hola, B igual a Juan, C igual a Pedro. ¿Qué pasa si ahora hago Z o W igual a una tupla que tenga a B y a C? Sí, Luis, siguen aceptando diferentes tipos. Yo puedo poner coma 1. Y si le pregunto qué valor tiene W, fíjense, dice, hola Juan, Luis, Juan, Pedro, Juan, hola, Juan, Pedro y 1. Si le pregunto cuál es la referencia que tiene en W de 0, me dice ese número. Si le pregunto cuál es la referencia que tiene en la variable A, también me da el mismo número. Observen aquí. ¿Por qué? Porque le dije que guardar en la posición A, en la primera posición, el valor de A. Y A tiene la referencia 200. Gracias, Lailet, por ese from o ese import. Lo que no quería era introducir el from, pero ya lo introduciré. Ok. ¿Qué pasa si digo A igual a 300? ¿Habrá cambiado la tupla? Porque acá arriba le dije A igual a A, B, C y 1. Y acá abajo acabo de cambiar el valor de A. Pregunta, ¿qué pasa si mando a imprimir W? ¿Qué es lo que veré? Veré hola Juan, Pedro 1 o 300 Juan, Pedro y 1. El resultado, la respuesta, es que sigo viendo hola Juan y Pedro. Y W y A contiene un 300. La explicación es que si le pedimos cuál es el ID que tiene A, fíjense cómo ya cambió. Porque ahora tiene la referencia de otro objeto. ¿Preguntas? Pueden ser utilizadas entonces las tuplas para iterar sobre ellas, para usarlas dentro de un for. Puedo usar una lista dentro de una tupla dentro de una lista, tuplas dentro de tuplas, listas dentro de listas. Es decir, todos contra todos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a dejarle el día de hoy hasta aquí.